Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema obediente hasta la muerte. Amén. Obediente hasta la muerte. Hemos estado siendo ministrados por el Señor. Que tengamos gratitud, que haya agradecimiento en nuestros corazones, que le adoremos, que le estemos dando adoración, que finalicemos este año con mucha gratitud y mucha adoración por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Y allí me he mantenido, allí el Espíritu del Señor me ha detenido y es lo que me ministra, me habla, me hace sentir. Y el día de ayer no fue la excepción. El día de ayer, en la presencia del Señor, buscaba lo que el Señor tenía para mí, pero también lo que tenía para su pueblo. Y mientras yo buscaba, que el Señor demanda de mí gratitud, adoración, no importa por el momento que esté atravesando. Lo que yo pueda estar viviendo hoy, no puede negar todo lo que yo viví el resto de todo el año.
Y el Señor me decía eso. El Señor me hablaba eso. El Señor me ministraba eso. Y en eso que el Señor me ministraba, el Señor me llevaba a hacer memoria de la vida. Como mi salud en este año fue atacada, la de mi esposa, y que estamos con vida. Pero que nuestra vida tiene un propósito. Que nuestra vida no es para que nosotros la vivamos como nosotros quisiéramos. Que nuestra vida tiene que ser vivida como Dios quiere que la vivamos. Y allí el Señor me comenzó a hablar de lo que en esta mañana el Espíritu nos estará ministrando. De ser obedientes hasta la muerte. Y créanme que por ser obediente al Señor, el diablo se va a levantar. El infierno se va a levantar. El diablo se va a ofender, se va a revolver. Y yo llorando, porque me ha tocado llorar en la presencia del Señor, diciéndole: Señor, por obedecerte a ti, Señor, mira todo lo que yo vivo, lo que me toca vivir. Y el Señor me dijo una sola cosa que me dejó quietecito. El Señor me dijo: ¿te quieres morir obedeciéndome o quieres morirte por desobedecerme? Estamos acá. Yo no sé si estamos acá, porque es algo... Es algo que a muchos debe aterrizarnos en esta mañana. Que fue la pregunta que me formuló el Espíritu. ¿Te gustaría morirte por obedecerme o morirte por desobedecerme? Porque muchas veces por obedecer a Dios hasta la misma vida podremos perder, pero la vida física. Pero qué triste es que uno se muera por desobediente, como Jonás, que se estaba muriendo. ¿Por qué? Por desobediente. Como el profeta joven, que se estuvo muriendo que murió por desobediente. Ese no se estuvo, ese se murió. Pero también encontramos hombres de Dios que murieron por obediencia. Y esa fue la pregunta que el Señor me hizo. Cuando el Señor me preguntó, entonces el Espíritu me ministró: obediente hasta la muerte. Y yo le decía al Señor: si me voy a morir obedeciéndote. Si me voy a morir siendo enemigo de medio mundo, me voy a morir, pero te voy a obedecer. Si me voy a morir solo, me voy a morir solo, pero te voy a obedecer. Si me voy a morir siendo odiado, me van a odiar, pero te voy a obedecer. En todo lo que tú me digas, yo te voy a obedecer. Cristo fue obediente hasta la muerte. Escucha bien. Cristo no fue a la cruz por desobediente. ¿Por qué causa fue Cristo a la cruz? Por obediencia. ¿Qué le costó a Cristo la obediencia? ¿Qué le costó? La vida. Cristo perdió la vida por causa de la ¿qué? De la obediencia. Pero eso es un
precio. Eso es algo que no están dispuestos a pagarlo, a vivirlo todos. Yo le doy gracias a Dios por cada mensaje predicado en este lugar y que todos están grabados. Gracias le doy a Dios. No tengo miedo, porque lo que yo predico aquí, de eso tengo que dar cuenta allá. No es solo lo que sale de esta boca, sino las intenciones. ¿Y de dónde salió cada mensaje que el pueblo escuchó durante todo este año? Cristo perdió la vida por la obediencia. Eso es lo que me enseña la palabra, la escritura que leímos. Pero también lo que me dice en Hebreos. En Hebreos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. Observa lo que la escritura enseña. Cristo rogó, Cristo suplicó con gran clamor, con lágrimas, para que el Padre lo librara de la muerte. Pero el Padre no lo quiso librar. Y como el Padre no lo quiso librar, como el Padre no quiso que Cristo dejara de tomar aquella copa, Cristo terminó muriendo. Pero no solamente Cristo sufrió, todo lo concerniente a la crucifixión. Dice la escritura que Cristo padeció. Y todo ese padecimiento que Cristo vivió, lo llevó solo a una cosa: a ser obediente. Hay gente que no ha entendido el porqué de los procesos que el Señor permite en su vida, el porqué de la prueba, el porqué del ataque, el porqué de la oposición. Dice que Cristo aprendió la obediencia. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que significa que no siempre seremos obedientes? Porque es que eso nos brota. No, muchas veces la obediencia que tenemos para con el Señor es algo que debimos haber aprendido. Y en los procesos se puede aprender a ser obediente. En los procesos se puede aprender a humillarse delante de Dios, a arrepentirse, a pedirle perdón, a renunciar a lo malo, a convertirse de todo corazón, a vivir sometido a Él. Se aprende la obediencia. Y me llama mucho la atención que para Cristo no fue la excepción. Estamos acá. El Hijo de Dios necesitó aprender la obediencia también. En un momento suplicó al Padre que no lo dejara ir hasta la cruz.
Pero como el Padre no se lo concedió, entonces Él aceptó. Entonces Él estuvo dispuesto a morir. Porque Él sabía que para ese propósito el Padre lo había puesto sobre la tierra. Estamos acá. Gálatas dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Préstele atención a esto. Porque hay un solo evangelio. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Pero según lo que dice Pablo, al parecer a los Gálatas, después que se le había anunciado el evangelio de Cristo, comenzaron a aparecer aquellos que tienen una revelación fresca, nueva, que viven más en la presencia de Dios que en la casa ajena. Sí, comenzaron a aparecer, pero aparecen no con el evangelio de Jesucristo, sino que aparecen con otro evangelio. Sí, aparecen con la cizaña. Estamos acá. Aparecen con el chisme. Estamos acá. Aparecen con el lleva y trae. Estamos acá. Aparecen con el a mí no me creas. Sí, a mí no me creas. Sí. Oye, la palabra me está diciendo que Pablo estaba observando que quienes en un momento habían recibido las buenas nuevas, habían recibido el evangelio de salvación, que estaban caminando por el camino recto del Señor, ahora parece ser que estaban un poco confundidos. Al parecer ahora ya no tenían la misma pasión, ya no tenían la misma hambre, ya no tenían el mismo juego, ya no se sentían bien. Pero eso tenía un motivo. Y Pablo les estaba diciendo: tengan cuidado
Porque hasta un mismo ángel podría descender y les pudiera predicar otro evangelio. Más adelante, Pablo tuvo que decirle: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién os embrujó? Porque lo que opera en medio de todo esto no es otra cosa que el mismo diablo. Es una actividad perversa de Satanás, que lo que hace es embrujar a la persona. Y la persona, teniendo ojos, deja de ver, teniendo oído, deja de oír. La persona se endurece y comienza a creer algo muy distinto a lo que enseña la palabra de Dios. Estamos acá. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de la cruz. Es el evangelio que te enseña a bendecir al que te maldice. Es el que te enseña a amar al que te odia. Es el que te enseña a hacer el bien al que te hace el mal. Es el que te enseña a orar por el que te persigue. Ese es el evangelio de Jesucristo. El que te enseña a humillarte. El que te enseña a pedir perdón. El que te enseña a perdonar. El que te enseña a no hablar mal de nadie. Pero ese evangelio no le gusta mucho. Ese evangelio no le gusta a muchos. El evangelio que le gusta mucho es el evangelio de la división. Dividir la iglesia de Cristo. Hablar mal de los pastores, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los hermanos. Se sienten a gusto haciéndolo. Están dañando la obra de Dios. Y di más amén, pastora. Porque eso le incomoda al diablo. Que cuando el pastor predica de esta manera, la pastora diga amén, amén. ¿Y cómo no va a decir amén? El evangelio de Jesucristo era el que inicialmente ellos habían recibido. Pero tremendo, Pablo estaba maravillado de que tan pronto ya él no estaba cerca de ellos. Ellos se comenzaron a alejar de ese evangelio. Qué triste que la gente se comience a alejar del evangelio de la santidad, del evangelio de la verdad, del evangelio del amor, del evangelio de la unidad, del evangelio de la fe. Sí, qué triste que ya muchos no viven ese evangelio. Qué triste, qué tristeza le pasó a los Gálatas. Y qué malicia la del diablo. La gente se escandaliza cuando el pastor lo dice acá. El 99.9% de las malas decisiones que muchos toman, los responsables terminamos siendo los pastores. Como que uno los induce, vayan, sean rebeldes, sean desobedientes, vayan, pequen deliberadamente. Pablo estaba ¿qué? Maravillado, estaba anonadado, estaba desconcertado, estaba perplejo. Que ellos estaban viviendo un evangelio diferente. Si tu iglesia no es una iglesia de amor, bueno, comienza tú a dar amor. Si en tu iglesia lo que hay son chismosos, bueno, comienza tú a no ser chismoso. Si en tu iglesia son mentirosos, bueno, comienza tú a hablar verdad. Si en tu iglesia los pastores no te buscan, no te aman, no te llaman, bueno, búscalos, llámalos, abrázalos tú. Y dice Pablo, no que haya otro evangelio,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Me gusta cómo habla Pablo, él era más fuerte que yo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y luego dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que yo deje de agradar a Dios. El diablo quiere que yo deje de predicar el evangelio de Cristo. El diablo quiere que yo deje de obedecer a Dios para obedecer a los hombres, para obedecer al carnal, para obedecer al rebelde, para obedecer al chuletón, para obedecer a aquel que solo quiere el mal del evangelio del Señor. Gloria a Dios que la iglesia me es testigo que yo, en el momento que el Señor me habla para hablarle al pueblo, me permite vivir algo que el pueblo debe saber, yo no se lo oculto. Y el pueblo sabe que el 21 de abril de este año tuve un sueño. Y en ese sueño yo aparecí muerto. Y la razón por la que yo me había muerto era porque yo no obedecía a Dios. Claro, el diablo me presiona para que yo no obedezca a Dios. El diablo quiere que yo le baje, que yo no busque la intimidad, que yo no busque en el secreto. No busques en el secreto, no busques escuchar la voz. Mejor ponte a mirar los problemas que hay en la iglesia. Ponte a mirar a fulanito, a fulanita, a perencejito, y predica de eso, predica de eso. Predica de eso, predica. Pero el diablo lo tiene loco, que la revelación viene del secreto. Y como viene del secreto, entonces tiene que decir: eso fue que se lo dijeron al pastor, eso fue que se lo contaron, eso fue que se lo fueron diciendo. Olvídate que yo no estoy en eso. Olvídate que yo no estoy en eso. En eso no estoy yo. El Señor me dio una oportunidad. Yo estoy vivo es para obedecer a Dios. Por eso Pablo dice que él no agradaba a los hombres, que él no buscaba el favor de los hombres. Cuando uno quiere agradar a los hombres, uno está predicando para que fulanito no se me ofenda, para que fulanita no se me incomode, para que esta familia no se me vaya. Y lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a repetir, porque no le tengo miedo al diablo. El que se siente incómodo con la palabra de Dios, con mi obediencia al Señor, con el que yo agrade a Dios, se puede ir. Porque no te voy a agradar a ti. Yo voy a agradar al Señor. Yo no te voy a agradar a ti. Olvídate. Yo voy a agradar al Señor. Y no me editen el mensaje, por favor. No me lo editen. Escúchenselo completo. Compártanlo completo. Sí, porque muchas veces lo que hacen muchos es que lo editan. Sí. Hacen un recorte de la parte que a ellos les interesa que se vea, donde el pastor se escuche y se vea. Que lo que está predicando
es algo que se lo informaron. No, vete desde el comienzo hasta el final. Escúchate todo el mensaje. Escúchate todo el mensaje. Hay gente que no se graba si no es la partecita. Sí, esa partecita donde el pastor dijo: si te quieres ir, vete. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Había dado de comer más de 5,000. Y después toda esa multitud estaba desertando, alejándose de Cristo. Y vino Pedro un poco preocupado: Señor. El Señor les dijo: si ustedes también se quieren ir. Sí. Eso demuestra realmente quién eran ustedes. ¿Qué fue lo que estuvieron buscando? Pablo no agradaba a hombres. Pablo agradaba a Dios. Y por haber agradado a Dios, ¿qué terminó sucediendo con Pablo? Terminó muriendo. Y de eso es lo que el Espíritu nos está hablando: obediencia hasta la muerte. Yo prefiero morir obedeciendo a Dios que vivir desobedeciendo. Estamos acá. Hay gente que desobedeciendo llegan a 100 años. Hay gente que obedeciendo no llegan a los 30. Pero ¿dónde finalizó el que llegó a los 100? ¿Dónde terminó? En el infierno. ¿En dónde aparece el que no vivió ni siquiera 30? Yo le doy gracias a Dios que yo predico el Evangelio para que lo que la persona recibió aquí le sirva en cualquier lugar donde vaya. Yo no sé si llegando a otro lugar le van a consentir la rebeldía. No sé si llegando a otro lugar le van a consentir la desobediencia. No sé si llegando a otro lugar le van a consentir el chisme, la murmuración. De pronto es que en otro lugar eso no es pecado. De pronto es que eso no es malo. Así que prestemos la atención, iglesia. ¿A quién quieres agradar tú? Pablo había decidido agradar a Dios. Por eso era que era siervo de Jesucristo. Si Pablo no hubiese agradado a Dios, él no hubiese sido siervo de Jesucristo. Tendría que decir Pablo en cada una de las cartas: Pablo, siervo de los hombres. Pablo, siervo de fulanito. Pablo, siervo de fulanita. Pablo, siervo de las familias tales, tales y tales. O sea, le quedaría mal a Pablo decir que era siervo de Jesucristo si él no hubiese hecho todo lo que Cristo le decía que él hiciera. Sí, estamos acá. Obediente hasta la muerte. De eso se trata. Y así como la desobediencia puede traer muerte, la obediencia también puede traer muerte. ¿Cuántos siervos de Jesucristo no han muerto este año? Mira, el domingo pasado estábamos acá. Terminé de predicar, me fui a la oficina, regresé y me encontré con una triste noticia: un hombre de Dios en la madrugada ya muerto. 40 años, jovencito y hermoso, así como yo. Sí, sí, ¿por qué vamos a negar las cosas? Dice la palabra del Señor: en el Evangelio de Lucas, grandes multitudes iban con él. Escucha,
Grandes multitudes iban con él. Mírenle el mensaje al Señor, mírenle este mensaje. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje del Señor. Mírale el mensaje al maestro, mírale, yo soy discípulo de él. A mí me toca predicar de la misma manera como él predicó. Mírale el mensaje. Eran multitudes. Y él tuvo que detenerse a decirle: escuchen bien. Si ustedes quieren venir en pos de mí, en otras palabras, si ustedes me quieren seguir, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que aborrecer a padre, a madre, a hermanos, a hijos, a hijas, a nietos, bisnietos, tataranietos. Gloria a Dios, porque esa palabra ya hace un par de domingos. ¿Cuántos la recuerdan? El Señor ya la había hablado. Gloria a Dios que está grabada, que está ahí. Iglesia, si tú no amas más al Señor que a cualquier ser humano, tú no puedes ser discípulo del Señor. Pero ya está comprobado que del dicho al hecho, acá hay muchos que esto solo lo tienen en teoría, porque al momento de llevarlo a la práctica, ¡ay! ¡Ay! Ay, de que medio te equivoques con mi papá. Ay, que medio te equivoques con mi mamá. Ay, que medio te equivoques con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. Te metiste con lo que no te debías meter. O sea, me metí con el Señor. Me metí con el Espíritu Santo. Con Él es que yo no me debo meter. Y la palabra me está enseñando que yo debo amar más al Señor que hasta mi propia vida. Me gusta cómo lo dice otra traducción, porque ahí se está hablando que hasta nuestra propia vida tiene que pasar a un segundo lugar. Si usted no ama más al Señor que a sus progenitores, que a sus hijos, que su propia vida, recoja. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que yo tengo que amarlo a Él por encima de todas las cosas. Así muchos se incomoden. Alguien debería adorar a Dios. Así muchos se incomoden. El evangelio de Cristo es que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero ese evangelio no le gusta a muchos. El Señor sigue diciendo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
Gente que no se le predica el evangelio como es. Entonces, cuando le viene la prueba, cuando le viene la dificultad, cuando le tocan a uno de sus seres queridos, si se te está predicando el evangelio, es precisamente para que la fe te alcance. Calcular es: tengo la fe suficiente, escucha, para soportar algo que atente contra mi familia, contra mi casa, contra mi propia vida. Tengo la fe suficiente para no dejar que lo que a otros ha dañado a mí me dañe. Estamos acá. Es una cosa del diablo pasársela todo un año. Todo un año. Dios eterno. Esperando ver frutos. Y al final termina viendo uno en muchos es un disparate. Sí, una cosa del diablo. No, por eso lo sostengo con la palabra de Dios. Mire, yo le digo una cosa: al que no lo retiene Cristo, mucho menos yo. Al que no lo enamora Cristo, mucho menos yo. Qué tristeza, es triste, es triste. Allá afuera hay mucha gente velando por el mal de este ministerio. Inclusive gente que ya no está. Están al tanto, preguntando quién se ha ido. Sí, horrible. Eso es del diablo. ¿Cómo yo voy a anhelar que la obra que está frente a mí, que está a mi lado, se destruya, cuando realmente yo debo es bendecirla? Que esas almas que están allí cada día estén más llenas de la presencia del Señor, que crezcan, que se multipliquen. Pero muchos tienen esto es como competencia, y ya nosotros somos más. Una cosa, mira, el Señor eran multitudes. Multitudes, pero multitudes que caminaban con Él sin llevar ¿qué? La cruz. Entonces Él tuvo que decirle: vengan acá un momento. Si alguno quiere venir en pos de mí, no lo puede hacer a su manera. Estamos acá. Por eso era que con el Señor siempre se quedaban los mismos 12, y de los 12 hubo uno que terminó ahorcado. ¿Por qué? Porque multitudes lo seguían sin llevar la cruz. ¡Claro! Te fuiste con el chisme porque te resultó más fácil cambiar de iglesia que dejar el chisme. Están siguiendo al Señor, pero sin llevar la cruz. Por eso no tengo ningún problema. Iniciamos 5. Y si en el Señor está que vamos a iniciar de 0, no tengo ningún problema. No lo tengo. Y créanlo que todo el que sale con la bendición de los pastores, aunque no se hayan ni siquiera despedido. Porque sí lo hacemos. Señor, bendícelos. Que a eso nos llamó el Señor. Nos llamó a ser de bendición. Jamás le vamos a desear mal a alguien. Y más si se va a la iglesia de un consiervo, de otro instrumento del Señor. Que allá encuentre lo que no encontró acá. Que allá reciba lo que no recibió acá. Y que allá todo eso que Dios ha puesto sobre él, sobre ella, lo puedan explotar, lo pueda desarrollar.
Al Señor lo seguían multitudes, escúchalo, multitudes. Pero era gente que no llevaba la cruz. Por eso Él tuvo que decirle: si alguno quiere venir en pos de mí, no puede hacerlo a su manera. No puede seguir en el chisme, no puede seguir en la murmuración, no puede seguir en esa delicadeza que no se le puede mirar. Sí, porque hoy día las iglesias están llenas de gente delicada, amenazadores, que tienen a los pastores intimidados, que si no se hace lo que ellos dicen se van. Bueno, que te vaya bien, que el Señor te bendiga, pero no le voy a bajar. Calcula si la fe que tiene te alcanza. Sí, calcula. Eso fue lo que el Señor dijo. El que va a construir una casa, el que va a construir una torre, tiene que primeramente sentarse y calcular. ¿Será que mi fe soportará? Yo he escuchado cristianos decir: ay, yo eso no lo soportaría. Cristianos decir: eso no tiene perdón de Dios. ¿Qué es lo que no tiene perdón de Dios? No lo perdonas tú por el corazón que tienes. Es el corazón. Porque muchos han condicionado el corazón. Lo tienen tan condicionado que son selectivos a la hora de amar. Son selectivos a la hora de perdonar. Son selectivos a la hora de bendecir. Sí, hay gente que le queda fácil perdonar a ciertas personas, pero a otras no, porque me hizo. Y hay personas que le han hecho cosas peores, pero ¿por qué no la perdonan? Es que ese no es de tu agrado. No fue lo que esta le hizo fue peor. Es por el corazón. Son selectivos. Así que usted debe calcular si la fe le alcanza. ¿Será que la fe me alcanzará para perdonar al pastor? Si llegare a pasar por mi lado y no me llegare a saludar. Calcule si su fe le alcanza. Si no le alcanza, entonces diga: voy a evitar que el pastor pase por donde yo estoy, cosa que si no me saluda, eso no me va a dañar. Si calcula si tu fe te alcanza para no fornicar, para no adulterar. Si tu fe te alcanza para no caer en la tentación de ir a llevar el chisme. Voy a llevar el chisme fresquecito. Está fresco. Este está fresquecito. Porque fue a las 6 de la mañana. Este está mejor todavía. Y no se han despertado. Y no está ni en línea. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Y están así. ¿Y qué tiene? No tengo nada. Y están es con el desespero porque tienen un chisme fresco. No le quieren compartir la bendición de la palabra. No le quieren compartir la bendición del servicio, la administración. No, eso no. Tienen es un chisme de la iglesia. Este tema tiene un subtema, pero no lo puedo predicar. Ese va a quedar, será para el año que viene. Sí, tiene un subtema. No sé con cuánto me tocará
Si con 5, con 10, no sé cuántos se irán a quedar, pero con los que se queden lo predico. Dice, o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Quién lo dijo? Lo dije yo. Lo dije yo. Eso lo dice el Señor. Pero ¿cuándo voy a decir que no voy a ir más a la iglesia? Porque es que la palabra que Cristo dijo es muy fuerte. No, lo que dijo el pastor. Porque es que lo que dice el pastor es lo que parece que es contra mí, contra mi casa, contra mi familia. Sí, eso parece que fuera contra mí, porque no miran que es la palabra de Dios, miran que es la palabra del pastor. La cosa del diablo. Gente viviendo otro evangelio. No, el evangelio de Cristo es este. Este es el evangelio de Cristo. El evangelio que muchos quieren que se viva en su iglesia. De la mentira, del chisme, de la murmuración. Y que porque no se consiente, ese no es el evangelio del Señor. En Filipenses, me gusta como lo dice acá también, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, mira cómo lo dice. Guardaos de los malos obreros, míralo cómo dice. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, míralo cómo dice. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, escúchalo bien, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No tengo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Escúchalo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por si logro hacer aquello por lo cual fuimos también asidos por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Yo creo que más claro no puede estar. Hay un solo evangelio. La pregunta es: ¿cuál es el evangelio que tú quieres vivir? ¿Un evangelio acomodado? Aquí encontramos listas de aquellos que son enemigos del evangelio de Cristo. A unos los llaman perros, a otros los llaman malos obreros, a otros los llaman mutiladores del cuerpo. Pero en el verso 18 dice claramente que hay unos que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos. O sea, el evangelio que Cristo enseñó, que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese evangelio es el que muchos no quieren vivir. Es el evangelio de la amenaza. Yo nunca vi a Pedro amenazando al Señor que se iba de su lado. Le doy gracias a Dios por esos buenos ejemplos. Nunca vi a Pablo amenazando. Pero hay gente que vive con la amenazadera. Eso es triste, eso es desagradable. Mira, hace años atrás yo tuve que enojarme, porque cada vez que alguien pasaba a dar un testimonio, lo primero que decía era: yo había dicho que no venía más para la iglesia. Siempre que iban a dar un testimonio, y siempre eran las mismas personas, gracias a Dios se fueron y están felices donde están. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Yo no entiendo por qué todavía siguen. Oye, pero si encontraron lo que buscaban, si tienen la salvación, si encontraron ese amor, si están siendo usados poderosamente por el Señor, en lugar de estarle dando gracias a Dios por haberlo sacado de donde lo sacó, están con la quejadera, están con la metedera de narices, están con la chismoseadera. No entiendo. Entonces, ¿cómo dicen que es una bendición haber salido y insisten en cosas que parece ser que es todo lo contrario? A mí el Señor me sacó de un lugar, y ustedes me escuchan a mí hablando mal, ustedes me escuchan a mí haciendo referencia, díganlo. Al contrario, agradecido estoy con el Señor, y le doy gracias a Dios por esas personas que me amaron y que fueron instrumentos de Dios para bendición de mi vida. Eso es lo que hay en mi corazón, gratitud. O sea, ¿cómo voy a ser yo enemigo de la obra de Dios? ¿Cómo voy a desear que la obra de Dios, de donde Dios me sacó, no crezca, no prospere? Dios no la bendiga. Eso es diabólico. Pero todo eso sucede porque gente que todavía está acá, con el corazón allá, sí, son los que el diablo está utilizando. Iglesia, obediente hasta la muerte. Yo me moría porque no obedecía a Dios. Por eso me moría. Pero
entre el día de ayer y la madrugada de hoy, tuve que decirle al Señor: Señor, me muero obedeciéndote. No sé si alcanzaré a ver las promesas que le diste a mi vida o las heredarán mis hijos, como sucedió con Abraham. El Señor le prometió una descendencia como las estrellas del cielo. Alcanzó a ver a Isaac, pero la promesa se cumplió. No sé si la verán mis hijos, pero yo seré obediente. Usted decide si toma esta palabra como palabra de Dios o la toma como palabra de hombre. Esa es decisión de usted. Usted decide si la toma para compartirla como se debe compartir. El Señor le habló a mi vida, porque uno comparte de esa manera. El Señor le habló a mi vida en esta mañana. Me dijo que yo tengo que ser obediente hasta la muerte. Pero cuando ya usted lo toma para decir: no, si supieras lo que dijo el pastor, esto y esto, olvídate. No estás bendiciendo ni tu vida ni la de los que te están oyendo. Estás haciéndole daño a mucha gente. Compártela de esa manera. El Señor me bendijo, me habló. Y tengo las escrituras, tengo los textos bíblicos, los voy a seguir meditando. ¿Por qué sé que es palabra de Dios? Porque el pastor siempre utilizó la Biblia. ¿Por qué sé que es palabra de Dios? Porque también para su vida Él lo aplicó. ¿Por qué sé que es palabra de Dios? Porque mientras la palabra estaba hablando, yo sentía un fuego, sentía una electricidad, sentía algo que me compulgía. Se puede evidenciar cuando es palabra de Dios y cuando es palabra de hombre. No endurezcas tu corazón y recibe lo que el Señor te está dando en esta mañana. Dale fuerte.